terapeuta de la voz encantadora. Ella es Marta Morán. Así es, como todos los viernes, me encanta recibir en este programa en el cual aprendemos, pero sobre todo reflexionamos de las cosas que hacemos en la vida, que a veces el simplemente de escuchar este programa podemos corregir, podemos irnos por el buen camino de la salud mental, de estar tranquilos con nosotros mismos y sobre todo tener un bienestar. Y para eso llega Marta Morán, nuestra gran psicóloga, terapeuta y tanatóloga. Ha dado conferencias, atiende a muchos pacientes y como todos los viernes viene a darnos un excelente tema, pues para ver cómo andamos en el ambiente de la salud mental, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de el autocastigo. La culpa y el autocastigo. La culpa y el autocastigo. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Gracias, Memo, muy bien, contenta en este viernes de psicología. Y fíjate que este tema no lo habíamos abordado, pero sale con mucha frecuencia en otros temas de salud y bienestar emocional, porque todas las personas que hemos sido conscientes de que hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida, y muchas veces esos errores o aparentemente errores, son de una supuesta gravedad. Fíjate que esto a veces no nos permite sentirnos en esta parte de aprendizaje, en esta parte natural de cómo resuelvo, de responsabilidad, sino que nos atora en la culpa. Nos atora en un sentimiento que todos conocemos, que es esta sensación de que fallamos, de que nos equivocamos, de que decepcionamos a algo o a alguien o a algunos o a nosotros mismos, y sobre todo de que las cosas no salieron como hubiéramos deseado, ¿no? Aquí vamos a hacer la diferenciación entre la culpa adaptativa y la desadaptativa, que es a la que nos vamos a enfocar. En general, todas las emociones desempeñan papeles adaptativos al ser humano, y cuando la culpa es, digamos, en plan adaptativo, pues nos sirve, nos funciona de una forma positiva, porque nos permite reconocer nuestros errores, poner en marcha todos esos ajustes, esa conducta, reparación, tomar responsabilidad, aprendemos, nos permite darnos cuenta hasta cuál es nuestro límite y no transgredir nuestros códigos morales o éticos, y justamente nos mantiene como en este aviso de que, hey, aguas con lo que vas a hacer porque estás cruzando la línea, ¿no? Nos mantiene como muy claros. Pero la desadaptativa es la que nos genera muchos problemas, que es la que vamos a abordar hoy. La culpa desadaptativa es ese tipo de culpa que se percibe en una intensidad y en una frecuencia tal que ya afecta a tanto la vida de la persona que la sufre, con un montón de dificultades en su día a día y sobre todo muchos desórdenes emocionales. ¿Y la refleja ante los demás? Exactamente, y ahorita lo vamos a desmenuzar por cómo llega a impactar esta culpa desadaptativa, esta culpa patológica, ¿no? La culpa es un mecanismo, Memo, a partir de un acto que hacemos, un acto o una omisión, es decir, por lo que hice o por lo que no hice, ¿va? Y realizamos, digamos, un juicio moral de nuestra conducta o de nuestros pensamientos, porque a veces no lo hacemos, pero lo pensamos, y eso también puede llegar a dar culpa, ¿no? Entonces, si nosotros, basándonos en nuestro código de moralidad personal, determinamos que hemos cometido un error o que fallamos o que fuimos responsables de algo, entonces asumimos un tipo de culpa equivocada, un tipo de culpa patológica, que es la desadaptativa, y es cuando nos consideramos que tenemos que ser castigados. Y como a veces los demás y enterados están, ¿quién crees que se castiga? Uno mismo. Entonces ahí somos los peores jueces, ¿no? Somos esta vocecita interna que nos hace sentir lo peor del mundo por habernos equivocado, por haber hecho lo que hicimos o por no haberlo hecho o decimos, pensado. Eres un tonto. Y eso que lo podemos decir en radio como normalmente nos diríamos, ¿no? Creo que la palabra... Eres bien pendiente. Exactamente, ¿no? Eres bien pendiente, Así es. Fíjate que la culpabilidad es una experiencia relativa, es decir, no siempre genera el mismo impacto en todos, porque pues cada quien tiene un código de moralidad diferente, ¿no? Cada quien tiene una regla, una vara con la que se mide muy distinta, y muchas veces la culpa es inclusive, Memo, por cuestiones que imaginamos.
Hay personas que sienten culpa por las fantasías sexuales que tienen, te ¿En has serio? imaginado, claro. O sea, por pensar en sexo. Con alguien, el que el otro ni enterado está, nunca lo va a hacer la persona, pero llegan a sentir tanta culpa nomás de imaginar la posibilidad. Yo siento eso cuando veo a la señora católica, la de internet, Ay, no, qué que empieza a personaje tan decir que ese horrendo. es pecado y que No, eso se me va a no. meter el demonio. No, ni alcanzo. Fíjate que la culpa se trata de vivir experiencias que están moldeadas por las creencias individuales. La culpa en sí es una reacción que aprendemos a tener de forma consciente o de forma inconsciente porque nos enseñaron a sentirla, Memo, desde muy chicos, en una sociedad y en un sistema familiar enfocado en un tipo de creencias estandarizadas, ¿no? Donde la culpa y la vergüenza van de la manita, donde va una, va la otra. Nos enseñan a sentir vergüenza y culpa desde muy chiquitos y por supuesto vamos creyendo como si estos patrones de creencias familiares o sociales fueran la única directriz en nuestra vida. Es decir, si de chiquitos lo hicimos porque nos enseñaron que así era, a sentir culpa y vergüenza por todo y por nada, y en la edad adulta no cuestionamos y no actualizamos esta directriz, pues vamos a seguir con la misma carga emocional lastimándonos, pero ahora ya no son los papás o los maestros o los adultos que en la infancia alguna vez nos hicieron sentir culpables, ¿no? Por equivocarnos o por hacer algo indebido. Claro. Ahora somos nosotros mismos. Y cómo tenemos que poner atención también en estos temas, porque nos hacemos daño, como comentabas, y también nuestro estado de ánimo también lo podemos modificar. Mermado, sí, Mermado, se ve. exactamente. Uh-huh. Exactamente, y cómo nos afecta. Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Estás en FM Globo 97.9. Continuamos, 2 de la tarde con 42 minutos. Estamos hablando de la culpa sí, ya y soy el Memo Zuna. autocastigo. Nunca me acuerdo del tema. Siempre acomodándolo como yo quiero. Bueno, no importa, pero aquí estoy yo para recordarte. El castigo, la culpa y el autocastigo. Así es. 3 vitaminas, ¿dónde están? La culpa y el autocastigo. ¿Y a qué nos referimos de la culpa? Por ejemplo, cuando comemos que una hamburguesa que no está en la dieta, o que de repente nos subimos a la báscula y decimos, ya tengo tantos kilos de más, y nos empezamos ¿a qué? A autocastigar. Así es. Ya no vas a comer esto, ya no vas a salir, ya no vas a tomar, ya no... Y luego a ponerte apodos, ¿no? Y luego te empiezas a poner un montón de etiquetas. Che gordo, cerdo, coche, exactamente. Cuí, no sé qué. Bueno, ese es un ejemplo perfecto de lo que sería una combinación, el combo negativo de la culpa y el autocastigo. Es clarísimo ese ejemplo, ¿no? Fíjate, Memo, que esta sensación se convierte, imagínate que todos tenemos en nuestro ser más interno como un almacén, una bodega, ¿va? Y esa bodega es como una bodega emocional, vamos a inventar el término, ¿no? Fíjate que estamos como constantemente tratando de llenarla, esa bodeguita emocional, aquí la tiene muy grande y aquí la tiene muy chica, tratando de llenarla con la mirada de aprobación del mundo a nuestro alrededor. Llámese pareja, hijos, padres, hermanos, amigos, vecinos, sociedad. Claro. ¿Va? Entonces, este tipo de situaciones ocurre que cuando nosotros, desde chiquitos lo aprendimos a tener esta bodega emocional, cuando nos criaron para ser buenos niños, para ser complacientes, para portarnos bien, ¿te acuerdas? Claro. Tienes que ser un niño bueno para que los demás te quieran. A los niños groseros nadie los quiere. Te tienes que portar Tienes que portar muy bien. Tienes que saludar a todos. Y lo que los adultos te pidan lo tienes que hacer, complacientes, y ahí pagan después los errores, ¿no? Por andar complaciendo adultos. Ahora los índices de abuso son más grandes que nunca, ¿no? Bueno, igual tal vez son los mismos, pero se sabe más que antes. Ahora se miden más. Bueno, desde esta lógica inicial que todos aprendimos desde chiquitos, pues vamos creando, digamos, una expectativa al comportamiento personal, inclusive al comportamiento de otros, donde esperamos que no cometamos errores y que tampoco los demás lo cometan. Entonces, si yo me porto bien, si yo soy buena persona, si yo soy una buena mujer o un buen hombre, si yo, esa bodeguita y los demás me aplauden y los demás me dicen, qué bien, qué buena eres tú, qué bárbara. Qué bien. Mi bodeguita se siente como llena, ¿sabes? Porque está a expensas de llenarse por la aprobación de los demás. Si me ponen el like, la palomita,
en Facebook, en la vida real, donde me la El pongan. corazoncito en el Así es. Instagram. Si los demás me validan o me aprueban, esa bodeguita se siente llena. Pero sorpresa, si yo me equivoco y los demás me desaprueban, no me dan like, me dan unfollow en la vida, imagínate, esa bodeguita se va sintiendo vacía, 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 vacía. Claro. Entonces ahí empezamos a sentir como una culpa de que creímos que esa bodeguita de nuestra alma siempre se iba a llenar solo por la aprobación de los otros. ¿Se entiende? Donde nosotros entendimos o aprendimos que tenemos que ser buenos siempre, buenos en todo, que no nos podíamos equivocar. Porque en esta infancia de la que te hablo desarrollamos justamente esta necesidad de aprobación de parte de los que nos cuidaban y justamente, y que eran los que nos enseñaban a diferenciar lo que estaba bien y lo que estaba mal, a su propio criterio. Tampoco es así como que la tuvieran tan perfecta, pero así les enseñaron a ellos, así lo repitieron, así lo enseñaron a nuestra generación. Ajá. Entonces, esta aprobación, Memo, se va a ver mermada ante lo que consideramos una mala acción de nuestra parte. Okay. Entonces, le tenemos a veces tanto miedo a esa desaprobación, a ese like que nos quiten los demás, porque duele sabernos reprobados por los otros, ¿no? Y eso hace que vivamos con mucha culpa también en los errores que cometemos. Y en lugar de aprender de ellos, nos castigamos. Ya no nos castigan los demás, ahora nos castigamos nosotros. Porque esta manera de que adoptamos en esta cuestión moral es condicionante para nuestro comportamiento, porque ahí estamos esforzándonos todo el tiempo, te digo, por conseguir la aprobación en los grupos que tenemos de referencia. Sí. Like, exactamente. Entonces, en la edad que me vean en las historias. Primero empieza en la infancia, continuamos en la adolescencia y en la vida adulta ya está súper instalado, ¿no? Justamente derivado de esta aprobación externa, ¿no? De no decepcionar a los demás, porque es como el objetivo. Si nos perdemos en esto, pareciera que el objetivo es siempre quedar bien con todos, y parece que si decepcionáramos a alguien es como si nos determinara a nosotros quiénes somos. Es decir, hay gente que cree que porque cometieron un error, ellos son un error. No es lo mismo decir, ay, hice una pentl, a soy un pentl. Una mensada, pues. Exacto. O sea, no es lo mismo decir, hice una tontería, a soy un tonto. Son cosas completamente distintas. Todos podemos hacer tonterías, pero no somos tontos. Hay gente que cree que es lo mismo. Okay. ¿Se entiende? Entonces, ahí viene la culpa, ¿no? En este conflicto que se activa de forma automática a nuestra parte más infantil, de vergüenza, al momento de sabernos en nuestra voz interna que nos equivocamos. Y eso es a lo que llamo la culpa desadaptativa, que es de las emociones más dañinas, de los sentimientos más dañinos para nuestra autoestima, porque nos convierte en los peores jueces. Nosotros somos el peor juez ante una situación que amerita y como reconocer el error, ¿no? ¿Y qué tanto nos afecta? Eso nos los vas a contar más adelante. Va. ¿Sale? Y también la solución para dejar de estarnos autocastigando. ¿Sí? ¡Ájale! Bueno, vamos a una pausa, 2:49 p.m. Muy bien, 3:01 p.m. Continuamos platicando con Marta Morán, que ella es psicóloga, terapeuta y tanatóloga, psicóloga clínica. Y bueno, estamos platicando de la culpa y el autocastigo. Vaya, me salió bien el día de hoy. La culpa del autocastigo, y bueno, nos está platicando Marta de cómo muchas veces nos culpamos de cosas tontas, absurdas, y nos autocastigamos. Así es. Y el autocastigo, que nos empezamos a decir a nosotros mismos, eres una eres una tonta, mensa, tonto, baboso, estúpido, y palabras más fuertes que no podemos decir. Pero ¿cómo nos afecta esto, Marta? O sea, mira, ¿cómo nos daña el autocastigarnos en cosas que no debemos? Comprendiendo de dónde, primero es comprendiendo el origen. O sea, el saber por qué nos daña, tenemos que comprender el origen. La culpa, te decía en el bloque pasado, se siente, se percibe, es un proceso que se percibe desde nuestro nivel de conciencia moral, cosa que no todo mundo tiene igual. Hay quien lo tiene nivel 0 y por eso anda por la vida haciendo pues madre y medio, porque no tiene el mínimo sentido de la conciencia. Y hay quien tiene la conciencia demasiado rígida, de unos estándares de conciencia, de moralidad altísimos. Mientras más rígidas sean tus normas de conciencia moral,
pues obviamente más fácilmente vas a sentir culpa por todo y por nada. Claro. ¿Sale? Entonces, cuando sentimos culpa es porque no somos nuestros propios jueces, porque hacemos ese dictamen de eres culpable de esto y obviamente pues nos aplicamos un castigo que son una serie de emociones displacenteras, ¿no? Todo esto es por algo que podemos haber hecho en el pasado, lo que hice o lo que no hice o lo que no dije o lo que dije o lo que no dije, por lo que estamos haciendo en este momento o no lo estoy haciendo en este momento o por lo que vamos o no vamos a hacer o decir en el futuro. Esas 3 áreas influyen mucho en este malestar que nos provoca culpa. Ahora, cuando hablamos desde la culpa, Memo, en la psicología tenemos que revisar muy bien que hay otras áreas, otros conceptos que son primos hermanos y que están pegaditos así rodeando la culpa. El autoestima, el nivel de perfeccionismo, la rumiación. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de lo que era la rumiación? Sí. Esa estar dale con el pensamiento pegado ahí, masticándolo y no lo sueltas. El miedo, la falta de confianza, la autocensura, la regulación emocional, la comunicación y la asertividad nulas. Bueno, eso deriva mucho que se sienta o no se sienta tanta culpa, fíjate, también influye. La culpa está incorporada a muchas de nuestras dificultades emocionales y en muchas ocasiones no va a ser tan fácil identificar si es el origen de lo demás o es una consecuencia de lo otro. No sé si me voy explicando. Si yo tengo una autoestima muy baja, voy a sentir culpa por todo. Al revés, si yo no tengo una autoestima baja, pero estoy culpándome todo el santo día por algo, Ajá. termino lastimando mi autoestima. ¿Se entiende? Claro. La culpa puede ser el origen de otros problemas o una consecuencia de lo otro. ¿Ya se entiende un poquito más claro? Ujú. Bueno, entonces las repercusiones de este patrón en nuestra vida pues se van a ver reflejadas en la forma en la que enfrentamos un error. No es lo mismo saber que estamos conscientes del error, nos sentimos arrepentidos, tomamos responsabilidad y resolvemos a soy consciente de que me equivoco, me empiezo a culpar, me empiezo a castigar, no reparé nada, no aprendí nada, me hundo, evado, huyo y me lastimo. ¿Sí me explico? Es Ajá. una diferencia grande, ¿no? Sí. Porque fíjate que esta conducta es aprendida. No tenemos como muy mala educación respecto a la forma de comunicar. Es una realidad que a nivel Latinoamérica, no sé en los demás países, pero al menos en México, sucede que no nos enseñan a hablar con tanta claridad. Todo lo disfrazamos, todo le ponemos una palabra que se oiga bonita O un sentido o, doble. o algo, pero no nos enseñan a comunicar de forma clara. Entonces nos enseñan a evadir, a evitar, a ocultar cosas que nos hacen aparentemente sentir vergüenza de ello. Sí. Es decir, no es lo mismo decir, se calla aquí algo, ¿no? Imagínate un aparato, un micrófono caro de los que tienes aquí en cabina, y yo, Carísimos. carísimos de París, y yo por andar esparpajando las manos, lo tumbo. Una persona, si yo fuera una persona que siente cero responsabilidad en eso, tumbo el micrófono y tú me dirías, ¿qué pasó, Marta? Y yo sin tener el mínimo sentido de responsabilidad, es muy probable que te diga, pues es que tú, ¿para qué lo pones allí? Es que no sé, yo no sé cómo se cayó. Pues cómo no se cayó, pues lo Sí, tumbé. no estaba bien agarrado. No estaba esto. bien agarrado. Siempre Ujú. vamos a justificar el por qué sucede lo que sucede. Y por dentro, trágame tierra, qué vergüenza, me lo van a cobrar, no me van a invitar al programa. ¿Sabes? Empezaría toda esa retahíla de ideas y de pensamientos negativos distorsionados de lo que podría ser una realidad. Claro. Mismo ejemplo en una persona que tiene esta madurez de asumir la responsabilidad de sus acciones y no vive con la culpa pegada y como chicle, ¿no? Tumbaría yo el micrófono por un accidente y ¿qué diría? Memo, lamento mucho, no me di cuenta, tiré el micrófono, tú dime, puedo hacer algo para resarcir el daño, vamos a revisar que nos haya afectado. O sea, ¿qué cambia? Pero yo no me culpabilizo en el sentido de eres una tonta, ¿cómo es posible que hayas tirado eso tan caro? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Entonces, cuando nosotros no nos enseñan desde chiquitos a asumir la responsabilidad, pues o se la echamos a otros, huimos, evadimos y luego nos culpamos y castigamos, en lugar de haber aprendido a tomar responsabilidad de las acciones que vamos llevando. Ok. ¿Sale? El hecho de sentir culpa, Memo, y de no poder avanzar, fíjate que es una de las maneras de autosabotaje más comunes, porque las personas justamente por miedo deciden quedarse en el estado de arrepentimiento permanente, culpándose
pendejeándose, diciéndose las peores cosas y hundiéndose poco a poco, poco a poco. Y fíjate que esto también viene derivado a que las personas empiezan también en este autocastigo a restringir su forma de relacionarse. Imagínate que en el mismo ejemplo de que yo hubiera tirado un micrófono carísimo y no tuviera ese sentido de madurez o responsabilidad, hubiera sido probable que la actitud aparte era de evadir, justificar, avergonzarme y castigarme, que hubiera podido llegar al extremo de ya no quiero venir al programa, ¿sabes? Porque le tiré un micrófono a Memo, ¿se entiende? O sea, esos extremos que los que Qué llegamos a vergüenza, vivir, ya qué no les voy a vergüenza, hablar. ya nunca más voy a pararme por ahí porque la vez pasada que fui hice tal cosa o dije tal cosa. ¿Sí te suenan esos casos? Sí, claro. Oye, ya no has ido con fulano. Ay, no, ni me quiero parar por ahí, me muero de la Ay, no, qué vergüenza. pena. Yo, pena, ¿por qué? Es que la otra vez que pasó y que fui, que dije entonces, y cuando se escuchan decir, es verdad, que justificas el hecho de que haberte equivocado con no merecer acercarte a otros, en verdad consideras que la falta o el error que cometiste es tan grave como para que te alejes y te hundas y te quedes como en una posición de no merecedora de nada. Es decir, tienes que siempre ser lo mejor en todo, perfecto en todo. ¿En dónde está escrito? ¿En qué momento firmaste tú un contrato en esta vida que decía que jamás te ibas a poder equivocar y que si lo hacías te ibas a hundir? ¿Dónde? Ni en la Biblia dice. En ningún lado. Entonces, la culpa es una emoción que va muy relacionada al comportamiento del autocastigo, a las conductas de autocastigo y a sentirnos mal con nosotros mismos por esta falta de aceptación de un error. Y tendemos a estarnos machacando con ese diálogo interno, ¿no? Que es hiriente y es muy peligroso, ¿no? Entonces, el autocastigo es este mecanismo en el que las personas, cuando perciben que se equivocaron, especialmente cuando les da mucha culpa, mucha vergüenza, se empiezan a castigar de una manera, Memo, con palabras, con etiquetas, no permitiéndose vivir experiencias agradables, placenteras, gratificantes, se insultan. Se culpan de cosas que ni les corresponden, cargan hasta más de lo que les tocaba reparar, ¿no? Y empiezan a ir mermando la imagen que tienen de sí mismos y van empezando a destruir su autoestima de una manera que ya no tienen enemigos afuera. Su propio discurso interno es el propio enemigo. Eso. Y empiezas a pensar en un montón de babosadas, la verdad. Sí, sí. Bueno, vamos a una pausa, si me permites, Marta. Bueno. Recuerden seguir las redes sociales de Marta Morán, Psiquem Psicoterapia, en Instagram, en Facebook. ¿Sale? Ahí está con mucho gusto subiendo contenidos de aprendizaje para todos nosotros. Ya regresamos. Estás en FM Globo. Continuamos aquí en FM Globo. Estamos platicando con Marta Morán, nuestra psicóloga, el tema de la culpa y el autocastigo. Continuamos, Marta. Fíjate que estos dos fenómenos, tanto la culpa como el autocastigo, Memo, vienen principalmente por un elevado perfeccionismo, por mucha rigidez en la forma, la estructura de pensamiento, por mucha inseguridad también, o porque tenemos una sensibilidad así como pues muy alta, ¿no? Ante diferentes situaciones. Entonces, esta persona que tiene, por ejemplo, estas características y llega a cometer errores, por pequeños que aparentemente estos puedan ser, el problema no es el error, sino que interpreta de los errores. Casi siempre los interpreta como fracasos absolutos. Okay. Aquí no hay de que, ay, la cagué, ahorita lo arreglo. No. Es como si se hubiera acabado el mundo por una equivocación que a los ojos de los demás inclusive podría parecer como no tan exagerado el asunto. Para muchas personas que viven con esto son realmente una catástrofe, ¿no? De todo hacen ¿cómo le llama? ¿Cómo dice el dicho? Hacen un mar en un vaso de agua, una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Esta parte de estos rasgos, fíjate que no ayudan para que la persona sea más compasiva consigo mismo y se vaya enfocando hacia el autocuidado. En lugar de hacer eso, se va hacia el autocastigo. Entonces empieza a desarrollar problemas graves, el autocastigo, tanto para sí mismo como para las personas que viven alrededor de esta persona. La depresión es de los casos más comunes, las depresiones en casos extremos, en personas que tienden mucho a vivir con culpa y autocastigo, fíjate. Okay. Intentos de suicidio, ataques de ansiedad, problemas de relaciones con los demás. Y es que cuando se aprende que esta es la única forma de vivir, o sea, sintiendo que tienen que alcanzar una supuesta perfección, realmente es agotador.
Las personas que han vivido creyendo por una infancia que pudo haber sido complicada, vamos a suponer que haya vivido una infancia difícil, rígida, con padres muy estrictos, con una forma en la que no le permitían equivocarse porque era chinclazos, madrazos y demás. Ajá. Bueno, vamos a suponer que vengas de ahí y que sea tu historia personal esta tierra fértil para vivir siguiéndote castiga, pero ya no eres ese niño, pues. Ya no tienes esos padres o esos hermanos mayores que te castigaban por equivocarte, ya no estás en esas circunstancias. Ajá. ¿En qué momento va a aparecer en ti el amor propio y una autoestima sólida que te permitan entender que la vida también puede ser diferente, que los errores son necesarios para el aprendizaje y que justamente ya aprendas a cerrar esta puerta al autodesprecio de todos los días, ¿no? Porque esa culpa que castiga es como ha sido como tu acompañante. A lo mejor ya hasta se murieron los que te castigaron en la infancia, pero ahí vienes castigándote todo a lo largo de tu edad adulta. Y eso la verdad es que es bien complicado, porque una persona que se habitúa a vivir de esta forma es como si no esperara otra cosa de la vida. Y es como decir, pues tarde o temprano pareciera que lo único que merece es eso. Entonces ya no se lo dan los otros, ya se lo dan ellos mismos. Ese es el riesgo, que cuando ya empiezas a sentir esta culpa y este autocastigo de forma excesiva, conviertes un problema real. El problema en sí no era el error, sino lo que vas a provocar a través de castigarte y autoculparte. Ese es el error más grave y el problema realmente en el que te vas a meter, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que nos ayudaría mucho primero, Memo, es para ir finalizando el tema, entender la diferencia entre lo que es culpa y responsabilidad. La culpa disfuncional no solo no va a resolver un problema o un error que hayas cometido, lo va a agravar. Aquí te va a invadir la inacción, te paralizas, te avergüenzas, te devalúas, no arreglas ni madres y nomás terminas todo jodido. ¿Va? En cambio, la responsabilidad es una actitud que se centra en el presente y en el futuro que te permite hacerte cargo de las consecuencias de tus acciones. Yo la regué, yo la limpio, ¿sabes? Yo corrijo y continúo. En lugar de quedarte atorado como lo has hecho otras veces, me equivoco, huyo, me escondo, me castigo, me culpabilizo, me jodo. O sea, ni arreglaste y nomás te jodiste la otra. ¿Se entiende la diferencia? Hay que empezar a migrar de la culpabilidad a la responsabilidad. Son cosas muy diferentes y ahí habla de un crecimiento, de madurez, de ir avanzando en salirte de este patrón disfuncional en el que has vivido. No sé si hay tiempo ahorita para comentarte algunos puntos de cómo aprendemos a superar esta culpa. Fíjate que para trabajar la culpa es imprescindible tener darle un nuevo orden a nuestro propio código moral con el fin de dejar de guiarnos con los patrones que ya tenemos como establecidos en nuestra historia, de los que te hablaba al principio. Es que a mí me dijeron que yo tendría que ser siempre así. ¿Quién te dijo eso? No, pues en mi familia así es. ¿Y es real eso que siempre tienes que ser así? No, pues no. Entonces, ¿por qué lo sigues viviendo sin cuestionarlo, no? Debemos aprender a defender las cosas en las que ahora creemos, aprender a reconocer qué deseamos, aprender a manejar muy bien la asertividad, aprender a tener la capacidad de reconocer, de decir que no, a dejar atrás a dejar atrás tantas creencias. La vez pasada hablamos de las creencias que nos limitaban, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ahí son ejemplos claros en estas creencias de que si no cambiamos algo en nuestra regla con la que nos medimos en la vida, vamos a estar exactamente repitiendo el mismo patrón de culpa y autocastigo. Hay que empezar a reestructurar eso, a cambiar eso, ¿no? Fíjate que aquí el proceso terapéutico ayuda muchísimo. Si se han cachado que están en esta situación o han estado viviendo con mucha culpa y mucho autocastigo, ir a terapia te puede ayudar a identificar tus propios sentimientos, tus creencias, a cuestionarlas, a externalizarlas, a darte cuenta cuáles son realmente tus propias necesidades, a diseñar un objetivo de vida diferente, aprender a ser más amable contigo, a tratarte mejor aprender a tener estas herramientas de autocuidado, hacerte cargo. No es lo mismo oír que responsabilizarte, aprender a tomar responsabilidad y hacerte cargo de una manera adaptativa, de una manera madura, de una manera en la que vas a tener mucho aprendizaje y mucho crecimiento y cambiar culpa por responsabilidad. Eso es básico. Aprender a ser flexible, aprender a ser tolerante ante los errores propios y los de los otros, porque hace saber que las personas que se culpan mucho y que son súper exigentes consigo mismos también son igual con los demás. Así como ellos se sienten fatal por un error que cometieron, no le permiten ni a sus hijos, ni a sus parejas, ni a sus alguienes en su vida que se equivoquen porque los juzga de
de la manera más cruel. Entonces no ayuda a tener relaciones armónicas, relaciones saludables, relaciones de crecimiento y plenas. Así que vamos aprendiendo a enfrentar justamente esta situación de culpa, de autocastigo y vamos empezando a dar la vuelta. Ok, perfecto. Y si no pueden con eso, pues que vayan a terapia. Así es, vayan así que en psicoterapia vamos a poder encontrar todas estas pautas que necesitas para enfrentar y transformar la culpa, desde cómo la conoces, conocerla, desmenuzar la culpa, revisar qué provocó esto, entenderla, aprender a soltar tanta culpa, aprender a soltar las conductas de autocastigo y justamente aprendiendo a entender los estados emocionales como lo que son estados, no son permanentes. Todas las emociones pueden ser incómodas, pero no significa que sean malas. Las sentimos por alguna razón, pero mientras más claridad tengamos y mientras más podamos comprender por qué sentimos lo que sentimos, vamos a entender mejor por qué reaccionamos como lo hacemos, ¿no? Entonces, toda esta parte, Memo, algo para finalizar. La culpa siempre la vamos a tener cerquita. Es algo que no se puede quitar, se puede educar, se puede en todo caso domar, ¿sale? No se erradica, pero no permites que sea la que lleve las riendas de tu vida. ¿A poco la culpa se puede llevar toda la vida? No se trata de que la lleves cargando, se trata de que entiendas que puede aparecer en tu vida, pero no para hacerse cargo de dirigir tu vida, no Porque tomando hay el personas control. que llevan la culpa toda Ese la es vida. el problema, ya las ves dándose de enfermas en los hospitales, sufriendo horrible, no permitiéndose disfrutar la vida, rezando por medio mundo y prendiendo veladoras en las iglesias. O sea, claro que hay gente que va a vivir con la culpa toda la vida porque no sabe hacerlo de otra manera. No porque se deba de hacer de esa forma, es que no conocen una manera de vivir diferente. Aquí la invitación, Memo, es que hagamos este trabajo personal, este cuestionamiento de podernos permitir vivir de una manera distinta, con crecimiento, con bienestar, evitándonos justamente a la condena eterna en nuestra vida. Ok. Vayan a Psiquem Psicoterapia. Así es. Sí, y el número de WhatsApp. 669-145-0982, solo WhatsApp. Solamente WhatsApp. 6691-450982. Así es. Si ustedes andan cargando con la culpa, se sienten frustrados porque no saben cómo ya necesitan ya ayuda, pues Psiquem Psicoterapia. Así es. ¿Sale? Gracias, Y también Memo. síganlas en redes sociales, Psiquem Psicoterapia. Y para quien no escuchó el programa completo, en la tarde-noche, yo creo que en la noche lo subimos a las redes de Psiquem Psicoterapia, al canal de YouTube de Psiquem Psicoterapia. Suscríbanse al canal, por favor, están todos los programas aquí con Memo Zuna al aire en FM Globo, todos están en el canal de YouTube de Psiquem Psicoterapia. Y pues más tarde pueden escuchar el programa completo por si se perdieron alguna parte y lo quieran compartir con quien consideren que necesitan. Exactamente. Muchas gracias, Marta. Gracias, Excelente Memo. fin de semana para ti. Gracias.